Ustedes nos confirman. Bueno, Sí. empezamos. Está mirando, está mirando. Vamos a ver. ¿Cómo interpretamos la coma? Hola. ¿Cuál Mandó coma? una coma. Solo una coma. Son mensajes confusos. Sí, no. Entra desde mi Facebook a ver si. No, pero A ver si la coma es la contraseña. Sí, ya empezó. Sí, ya ahorita. Eso creo. Pero Sí, espérate, sí. confirmamos desde aquí, Hola. desde el este y ver que sí se escucha además. Desde Oromo saludamos. Desde los campus de María. Montes. Montes de María. ¿cómo se llama la página? Divergentes. ¿En Facebook? Sí, ahí ya se escucha bien. ¿Ya se escucha? Ok. Ok. Entonces, Apertúrelo usted. bueno, esto es así medio raro, ¿no? Atrás, Así, está así. atrás. Hola. Nuestro comandante Pache. Aquí para darles la bienvenida a todas y a todos por estar aquí virtualmente. Les agradecemos su presencia. Tenemos aquí al grupo multiviral con Nicolás Van der Hoek. Erly Sánchez. Nicolás Castula. eso. Entonces les agradecemos. Síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, en Oromo Café Librería, lo mismo a Multiviral, ¿cierto? ¿Qué redes tienen ustedes? Tenemos Facebook, Instagram Instagram y un y- blog en WordPress. Listo. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es la desobediencia civil, sobre todo sus implicaciones legales y todo el tema de cómo esto se manifiesta en los últimos tiempos dentro del marco latinoamericano y más concretamente el marco colombiano. Entonces creo que vamos a dar apertura por el lado de mi compañero Nicolás Castellano, que nos va a hablar un poco acerca de todo el contexto que implica la desobediencia civil. Ok. Pues cuando hablamos de desobediencia civil, tenemos una discusión muy fuerte frente a la legalidad, la ilegalidad, la legitimidad y la ilegitimidad. Normalmente creemos que las personas que se declaran en desobediencia civil son personas que obligatoriamente se van a montar en armas y se van a algún tipo de estructura militar atípica del Estado. Pero no necesariamente. La desobediencia civil jurídicamente está planteada como una garantía constitucional en la cual cualquier persona pueda decir no me siento en representación con la estructura del Estado o con parte de la estructura del Estado o con los planteamientos actuales del Estado para negarme a reproducirlos. Normalmente esta negación a reproducirlos o esta forma de contravía de decirle no vamos a participar en eso se representan acciones directas, acciones de hecho. Salir a bloquear las calles, salir a bloquear la Panamericana, llegar en mingas hasta la capital de la República, solicitarle al presidente de la República que dé la cara en los territorios indígenas, en los territorios campesinos, en los territorios afro, donde nunca ha tenido representación, donde nunca ha estado el Estado, y decirle venga porque nos tomamos los medios, venga porque nos tomamos la capital, venga porque nos tomamos los centros, venga porque frenamos el flujo normal de la economía, y a partir de eso es que vamos a pedir su presencia, y a partir de eso es que vamos a pedir la aplicación de políticas públicas o la desaplicación de políticas públicas. Eso es desobediencia civil. Incluso cuando senadores del actual gobierno se declararon desobediencia civil en el Congreso de la República, eso es desobediencia civil. Decir por mecanismos de hecho no vamos a seguir esto que para nosotros es una farsa. Yo creo que si bien se habla de las vías de hecho, todo parte de tener claro una ideología, ¿no? Es decir, no se pueden tomar acciones, ya hablando de las vías de hecho, sin tener claro como el principio mediante el cual nos vamos a abanderar para proponer una alternativa de gobierno, una alternativa a lo que estamos sintiendo que no nos representa. Porque, o sea, salir a las calles y rebotarnos porque, haciendo un poco retrospectiva, es lo que mucha gente piensa. La gente piensa que salimos a las calles a rebotarnos sin tener ideas claras sobre lo que estamos pensando y lo que queremos para con el gobierno futuro. Si se establecen unas ideologías claras y se parte del hecho de que sabemos y compartimos todo lo que es por lo que estamos luchando, la gente entenderá y compartirá un poco y dirá, está bien, la desobediencia civil no es solamente un grupo armado que cultiva matas de coca en el monte. También son los estudiantes, también son los profesores, también son los sindicalistas, también son los camioneros, los trabajadores de cualquier índole. Porque la desobediencia civil y la rebelión y el principio de rebelión puede partir de cualquiera de las clases sociales y cualquier lugar del país. Y así pasa, lo que pasa es que son estructuras distintas. ¿Listo? Si bien todo y cualquier escenario que usted plantee políticamente tiene que partir de la concepción ideológica, porque el mundo en la política y el mundo en la vida parte de una concepción ideológica,
hay que hacer diferencias muy plenas entre lo que es el derecho a la rebelión y la garantía de la desobediencia civil. Entienda usted internacionalmente el derecho a la rebelión como la versión intrínseca que supera incluso los credos religiosos, de decir no nos sentimos a gusto con este esquema de gobierno total y decidimos por el medio armado sublevar el poder, subvertir el poder para transformar todo un mecanismo de gobierno. La desobediencia civil per se no busca el derroque de un gobierno, busca es el ajuste de una estructura de gobierno a las necesidades. La desobediencia civil jamás le va a pedir al presidente Duque que se retire. Eso lo hará la ética y la moral, Sí, pero jamás la desobediencia civil. no, claro, de hecho, Y la conciencia sí tiene. creo- punto importante, paréntesis, no creo, pero considero que un problema que tiene la desobediencia civil y cualquier otro principio que le atañe es la constante deslegitimación que tiene el Estado para con nosotros. Porque se toman referencias completamente salidas de contexto y, por ponerlo en ejemplos prácticos, se dice que nos patrocinan grupos al margen de la ley, que si bien esos grupos no están al margen de la ley del todo, pero al decir que nos patrocinan, deslegitimizan completamente el movimiento y se empiezan a establecer relaciones que nos llevan a un extremo del que no formamos parte del todo. Se lo pongo en otras palabras. Ahora con la minga indígena, cuando llegó a Bogotá, salieron datos de cifras del COVID. Dijeron, ¿cómo es posible que en los repuntes de las cifras del COVID tengamos justo las concentraciones de la minga indígena? Y empezaron a sacar cifras de puntos como Soacha, donde la minga no la dejaron bajar. Y entonces empiezan a deslegitimar y a decir, no, es que el COVID y el repunte del COVID es culpa de los indígenas. Sí, obviamente. Pero eso es también saber hasta dónde nuestro Estado necesita una desobediencia civil o una rebelión, porque también es el hecho de que una desobediencia civil dentro de un Estado que ya es fallido es ser redundante sobre el mismo cauce, ¿no? Porque no realmente en el momento en el que ejecutamos una desobediencia civil en el que el Estado desde todas sus estructuras no funciona, es decir algo que ya es un hecho y es enunciarlo otra vez. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso, por ejemplo, de lo que sucedía paralelo en Venezuela hace un año que nos comparaban constantemente y entonces en unas noticias éramos vándalos acá, pero allá eran héroes. ¿Cómo obedece la desobediencia civil a algo que ya no necesita enunciarse? Porque es que ya no hay sobre lo que enunciar, porque es algo hecho, claro. Yo creo que darle primero vale. Ok. Entendemos que la desobediencia civil parte del principio de inconformismo, y el inconformismo existía, existe y existirá. Desde quienes en el poder, así se tengan las garantías más grandes sobre las políticas públicas, las mejores políticas públicas, el mejor sistema de gobierno, el mejor sistema económico, va a existir inconformismo porque parte de cualquier lado. Solamente porque se le denomina un gobierno de izquierda o derecha, van a existir un grupo de personas inconformes con el Estado por meras tendencias ideológicas. No obstante, depende de por donde se le mire. Esto es como una teoría de la relatividad, porque tendemos a mirar con unos ojos la rebelión en otras partes y la desobediencia civil en otras partes y considerar que es válida la postura de las personas que se rebelan, las personas que están en periodo de desobediencia, pero cuando sucede la puerta de la casa hacia acá adentro, la postura cambia en sobremanera, porque las personas empiezan a ver cómo es la realidad y cómo el que se pretenda cambiar un modelo económico que beneficia a los pocos y perjudica a los muchos, determina como un antes y un después en lo que queremos ver, en lo que querían ver, y es precisamente esa élite colombiana, y de hecho esto es como una paradoja, en la que existen personas que no pasen parte de la élite colombiana, pero se argumentan mediante todo lo que el adoctrinamiento político les ha impuesto para desligar completamente la desobediencia civil de un pro de cualquier de los temas que podría traer beneficios a la nación o los cambios que podría traer, porque como tú lo dijiste, no es que se busque cambiar un gobierno, es que se establezcan una serie de parámetros con los que se le puedan dar garantías a las personas de que el gobierno sí puede funcionar en algún punto de su estadio.
Mira, para mí Colombia, Colombia es tan pujante que desarrolló una nueva escuela filosófica y se llama la morronguería crítica, abanderada por el doctor Roy Barreras. Sí, es cierto. ¿Listo? Y es en qué momento empezamos a criticar hacia afuera fervientemente y sin importarnos si es de izquierda o derecha. Porque lo que busca la morronguería crítica es decir, esto está mal y evidenciar que está mal, es caer en la redundancia. La antinomia jurídica de existir el Estado aun cuando el Estado es fallido, pero salir a hacerle crítica a eso. Pero hacia adentro decir, pues yo creo que hay otras soluciones, yo creo que hay otras maneras de ver. Yo creo que como yo ya soy el dueño de casa, entonces yo creo que eso sí lo puedo asumir de otra manera. Y a partir de esa morronguería crítica es que nos han fundado un pensamiento historiográfico de Colombia. Porque si vamos a ver la desobediencia civil en Colombia, desde el presidente Simón Bolívar, tenemos desobediencia civil. El primero en declararse en desobediencia civil en Colombia fue Santander. Sí. Y fue el que generó uno de los grandes problemas y atrasos dentro de la sociedad colombiana. Y estamos diciendo que partimos de la colonia. Y de un protoestado porque ni siquiera era estado. Porque ni siquiera estaba conformado. Y de hecho, Bolívar fue el primero en identificar que si hubiera acatado las políticas de Santander, probablemente el Estado colombiano hubiera sido completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. Exactamente. Entonces, no se trata de maldad o bondad, o de cómo lo asimilamos hacia afuera, sino de empezar a asimilarlo hacia adentro. Empezar a apagar un poquito CNN Internacional y empezar a replantearnos dentro de los mecanismos de prensa regionales independientes. Nada le quita al presidente llegar y decir, ¿qué están hablando? ¿Qué está hablando la crítica colombiana de mí? Para hacer una mesa crítica. ¿Qué es lo que le pedía la comisión indígena que llegó con la minga? No, nosotros no queremos que usted se baje de la presidencia, no es como Álvaro Uribe salió a decir que la minga iba para replantearse las elecciones del 2020 y llevar a Colombia a un estado comunista, porque ni siquiera habla de un socialismo como primer paso, sino que de frente nos vamos a ir al comunismo, imposible. ¿Listo? Pero es eso es desobediencia civil, salir a decirle, venga, sentemos. No nos sentimos representados, pero no por ello vamos a derrocar su gobierno. Vamos a empezar a dialogar dentro de estructuras micro que van a representar unos cambios de base y unos cambios macro. Eso es la desobediencia civil. Y por eso es que yo cuando lo plantean en qué pasa cuando revisamos lo de afuera y revisamos lo de adentro, yo creo que ahí tenemos que darle corte a ese morroquerismo crítico y decir, en ambos países tenemos el problema. Pero creo que planteándolo así de cortemos entonces y asumamos que hay problemas en ambos y que las formas de solucionarlo y de hacer este tipo de desobediencia civil es distinta porque los marcos sociales y culturales son distintos. Pero entonces, ¿cómo hacer la autocrítica dentro de un país que vive en desobediencia civil? Porque lo que vemos en Colombia es que cada año hay paro agrario, cada año hay paro de profesores, Camioneros. cada año hay minga, bueno, ya ni siquiera cada año, cada semestre los estudiantes de las universidades públicas tienen que parar. Entonces, ¿cómo asumir el hecho de que la desobediencia civil ya no es una opción, sino que es un estado en el cual todos vivimos inmersos? Ahí cambiamos de escenario, o sea, ahí entendemos que la desobediencia civil es una herramienta, es un mecanismo, ya no es un pensamiento, ya no es una estructura, ya no es una idea. Ni siquiera es un prototipo de Estado, sino que es la herramienta que se va a tener que usar. ¿Por qué? Porque nosotros mal haríamos diciéndole a las personas que nos vean en directo o en diferido, oigan, en el monte hay muchos camuflados y en el monte hay muchos fusiles por tomar, porque esa no es la idea, ¿listo? Pero sí decirle, oiga, usted sin ser ilegal puede tomar acciones legales y legítimas para defenderse. ¿Por qué? Porque es que ahora todo el mundo le da miedo salir. Por ejemplo, te lo pongo así, a una persona que vive dentro de una estructura social que tendremos a llamar clase, y tendremos a llamar clase alta, que estudia en el externado, que decimos que desde sus privilegios habla, pero dices que no es desde mis privilegios, sino simplemente yo desde el conocimiento que tengo puedo aportarle a personas que no tienen el conocimiento, para que entendamos filosóficamente la estructura de por qué está mal el Estado, pues eso es desobediencia civil. Y eso es lo que tiene que empezar a aplicar, ese tipo de herramientas es el que tenemos que empezar
a utilizar en favor de, en pos de. En principio hay que hablar de que no todas las personas asumen su rol como seres políticos, y el entender que no todas las personas están en la disposición de asumir su rol político se dificulta mucho las cosas. ¿Por qué? Para entender la desobediencia civil y tomar acciones no necesariamente subversivas, ni, como dices tú, decirle a todas las personas que las armas están esperando para que las tomen, más bien decirles que si bien estar inconforme con lo que no se sienten representados o lo que no se sienten afines, está bien. Y ser activos en la vida política puede dar muchas herramientas con las que las personas pueden beneficiarse o incluso utilizar, porque al fin y al cabo dijiste, la desobediencia civil es una herramienta, pero como plantea Arlie, en este momento ya no la estamos viendo como herramienta, sino como un estadio perpetuo, en el que no concebimos una Colombia sin desobediencia civil. Y eso complica mucho las cosas, porque la gente empieza a pretender que la desobediencia civil genera una cantidad de cosas de las que no tenemos nada que ver y de las que la gente desconoce por completo, pero lo asimila y lo agrupa y lo concatena en un solo lugar, porque ya están tan acostumbrados a ver, como dijo Early, cada 15 días un paro agrario, un paro camionero, un paro sindical, paro de lo que sea, que empiezan a decir, está bien, si hay paro todos los días, que siga habiendo paro, no sigue sucediendo nada, la estabilidad nacional se va a adquirir en algún momento, vamos a llegar otra vez a los periodos de estabilidad, a los periodos de auge, ya no existen periodos de auge, sobre todo en esta pandemia, pero vivimos como en una crisis tan constante que se normaliza el hecho de que la desobediencia no sirve para absolutamente nada. No estoy dando afirmaciones sobre esto, sino que es lo que la gente tiende a pensar. ¿Sabes yo qué creo? Que como colombianos no superamos el auge cocalero, ¿listo? Y no superamos los carteles, porque no creemos que Colombia siga viviendo en una desobediencia civil. Nunca nos hemos planteado desde estructuras de poder el decir que Colombia está en desobediencia civil. Decimos que Colombia está en rebelión, que Colombia está en conflicto armado interno. Cuando terminemos de superar la creencia del conflicto o de ver una luz al final del túnel para superar un conflicto armamentístico tan amplio en Colombia, empezamos a poder hablar de si estamos o no estamos en un estadio perpetuo de desobediencia civil. Estamos en un estadio de inconformismo que lo comprende tanto la rebelión como la desobediencia civil. Pero lo que yo creo y la invitación a las personas que se plantean no políticas es eso. Separemos los términos. Histórica, filosófica y pragmáticamente. Porque lo que yo siento es que en Colombia creemos que toda chispa de desobediencia civil hace mella en la rebelión. Y entonces, cuando el Congreso del presidente, cuando estaba en la presidencia Santos, en el último año que se plantearon los acuerdos de La Habana, en el Congreso salió el Centro Democrático a decir, me paran de desobediencia civil. ¿Y qué dijo la izquierda colombiana? Ahí están los paramilitares. Cuando sube al gobierno Iván Duque Márquez y llegan los estallidos sindicales del alumnado y del 80% del país, ellos van a decir, ahí están las guerrillas colombianas. Entonces nos seguimos planteando en estas, en un tema de una discusión armamentística, y te lo juro, que el estudiante de Univalle, que el estudiante de la Nacional, el estudiante de la Pedagógica, el estudiante de la Unidad Atlántico, de la Uniquindío, no tiene nada que ver con grupos armados. ¿Estás planteando que en Colombia hay que cortar el conflicto armado como deberíamos historiográficamente cortar la Guerra Fría? Sí. Bien, nunca mejor dicho. O sea, miren, le sirvió a las dos potencias en contravía para frenar una crisis nuclear. ¿Cómo no nos puede solventar a nosotros para sopesar una crisis de café? No estamos ¿cómo decirlo? Ideológicamente preparados para tomar esas posturas, porque si bien estamos hablando de comparaciones un poco alejadas en la medida en la que estamos hablando de dos potencias mundiales que tenían el control completo de los territorios, y la Guerra Fría era un contexto mucho más amplio en el que las crisis eran extendidas hasta el posible fin del mundo, y ellas entendieron que mediante ni siquiera el diálogo, sino establecer, listo, aquí muere güey, podemos llegar a básicamente muchas cosas, porque actualmente, listo, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no son las mejores, no son buenas siquiera, pero entienden que ideológicamente hablando no está de ninguna forma bien entrar en un conflicto.
porque un conflicto entre dos potencias en este momento desencadenaría una serie de sucesos, una serie de contraproducencias que acabaría con absolutamente la sociedad como la conocemos. Pero ¿quién no tiene la capacidad ideológica? Porque alias Don Verde, porque Timoleón Jiménez, porque muchos paramilitares y guerrilleros salieron a decirle a Álvaro Uribe Vélez, sentémonos y aquí muere. No, exactamente, a eso iba a ir. La competencia ideológica no está en las personas que competen el conflicto como un único proceso para llegar a un resultado válido, que obvien el diálogo y dicen está bien. Esa persona que salió en la televisión a decir porque plomo es lo que hay, es la que no tiene la viabilidad ideológica para establecer un antes y un después y decir está bien, no vamos a resolver esto absolutamente nunca porque ya llevamos toda la historia de la nación dándonos bala y no comprendemos, no somos capaces de prever un escenario en el que las personas se pueden sentar a hablar, porque tienes razón, los grupos subversivos dijeron, está bien, sentémonos a hablar porque ya no podemos más. Y nosotros no somos los únicos que no podemos más. Su presupuesto de guerra está carcomiendo y desarticulando todos los presupuestos de la nación. Y su gente se está empezando a rebelar precisamente porque ustedes no le están dando atención a lo que deberían darle atención. Cuando están más preocupados por acabar con nosotros sabiendo que nosotros somos el mal menor. El peor de los males para ustedes es establecer las prioridades y decir, la educación es prioridad, la salud es prioridad, la cultura es prioridad. Y pretender que esas tres cosas no son prioridades es desentender todo lo que significa nación y desentender todo lo que significa un colectivo de gente que se abandera sobre unos principios y se diferencia de otros para comprenderse como un Estado. Y ese Estado se desarticula en el momento en el que decimos que va, plomo es lo que hay. Se lo planteo incluso desde el capitalismo, desde la base del consumismo. Ya no hay plata en el Estado, ni siquiera para el bolsillo de los ricos. Porque cuando sumamos plata y plata y plata al mecanismo de guerra, ¿quién gana? Intumil. Y los grandes líderes de Intumil, que es una corporación pública, son militares. Y la plata no se queda en Colombia. La plata se queda en Israel y en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la burguesía colombiana? Se queda en últimas, quedando replegada a una clase media o fugándose del país. Entonces, aquí es la invitación a ustedes, burgueses colombianos. ¿Cuándo van a empezar su desobediencia civil y evitar que el capital colombiano salga de los bolsillos y salga de las bancas colombianas para irse a bancas extranjeras y a armas extranjeras? El momento en el que priorizamos el hecho de que abandonar el país es una prioridad sobre arreglarlo, es con donde se pudre absolutamente cualquier argumento que pueda beneficiar un remedio de cambio a lo que conocemos como Colombia. Porque si preferimos abandonar el barco antes que por lo menos considerar la remota posibilidad de que aún se puede salvar este barco, de que aún flota, de que ni siquiera se está hundiendo, bueno, tampoco tan optimistas, pero si bien de que aún podemos salvarlo y que aunque el hundimiento existe es lento y progresivo, podemos dar un mínimo para entender que esto es posible. Pero, como dices, es precisamente la burguesía que la ideología de ellos es precisamente buscar como el bien propio y es como ese principio egoísta de autobeneficio que los priva de comprender que nacieron aquí y probablemente en el momento en el que se encuentren en sus últimos suspiros van a querer morir aquí. Se olvidan de que pueden hacer algo. Pero es que ya no hay ni siquiera, o sea, sí, te entiendo, pero la invitación es para que entendamos que ni siquiera la burguesía tiene ámbitos de proyección en Colombia. Mejor dicho, que ya no hay... En ya la nadie actual tiene- Colombia ya nadie puede llamarse burgués, porque el mismo Estado se encargó de destruir la burguesía. ¿Cómo es posible que personas que salgan a decir plomo es lo que hay, no entiendan que su economía no se fundamenta en la economía colombiana? Que su economía, dentro de los modelos colombianos, está perdiendo capital. Sí, por eso te lo decía, me planteo desde el capitalismo, desde la versión más consumista. Colombia ya no es un estado viable para el capitalismo. Y no lo va a hacer si no superamos esa estructura o esa idiosincrasia de rebelión. Es que la burguesía colombiana hoy está en desobediencia civil. ¿Sí? Las empresas colombianas que hoy están afectadas por la pandemia están en desobediencia civil, están mamadas de que le digan
Creo que sí están, pero lo que les falta es apoderarse del término. Sí, Lo que pasa es que creo que ahí va la otra cuestión. Pensamos que la desobediencia civil es algo que solamente atañe a alguien que es del centro izquierda hacia allá. Hacia allá. O sea, la, el, el sistema, los sistemas de derecha, cualquiera que sea, no han comprendido que incluso la desobediencia civil nace dentro del sistema capitalista cuando, por ejemplo, en Estados Unidos a principios del siglo XX muchas personas empiezan a negarse el pagar impuestos porque sienten que no se ven representados por cómo está evolucionando el modelo capitalista dentro de su nación. Entonces yo creo que es cuando ustedes hablaban de apropiarse de los términos filosóficos y de toda la formación política y económica que se necesita para esto, es también asumir que ya no es una cuestión de qué ideología política tengo, sino en qué posición estoy yo respecto de la función que está cumpliendo el Estado. Un momento, saludos a Jack Mayakovsky Keourak, nos mandó un saludo. Hola. Entonces creo que es eso, o sea, creo que de lo que ustedes hablaban ahora, y creo que sería como el resumen de las posturas de ustedes dos, es que nos hemos fracturado tanto en dos entes opuestos que a final de cuentas han terminado fusionándose en algunos puntos de manera extraña, como el centro que conocemos ahora en la política colombiana, que no concebimos el hecho de que igual todos estamos metidos en el mismo barco, e igual ese barco se está hundiendo, hagamos lo que hagamos, ¿no? exactamente. O sea, esto se está hundiendo y ya no es ninguno de esos dos frentes el que tiene el timón lo tienen otros y Que no ni nos lo siquiera van a pertenecen soltar. al- no pertenecen al barco. Pertenecen al barco, nuestro barco está siendo arrastrado por otros. En es el cierto. Titanic se murieron tanto los que estaban en los cuartos de máquinas como los que estaban arriba en los camarotes de la clase A. Sí, y esos somos nosotros. Entonces creo que sería como un resumen de sus dos posturas. Pero hay un principio similar entre el Titanic y esto, es que al principio nadie creyó que esto se iba a hundir. Y aún ahora mucha gente cree que esto no se está hundiendo, porque es precisamente ese programa que dan todos los días a las 6 de la tarde cuando sale el presidente a decirnos que todo está bien y que no hay de qué preocuparse. En Gassingse no está pasando nada. Lo que hace creer a mucha gente de que estamos bien, de que probablemente mañana no le paguen, Es que ni no, que el es próximo que- mes tampoco, No, ni el lo que pasa es siguiente, ni que el creo siguiente. que no solamente nos acostumbramos al hecho de pensar que que estamos legitimando nuestro derecho de rebelión, sino que nos acostumbramos a irnos de a poquito hundiéndonos. O sea, nosotros no estamos esperando un golpe que de un día para otro nos diga el país está en crisis. Es que el país ha estado tanto tiempo en crisis que ya no reflexionamos sobre la crisis. Pero es sobre todo porque ha sido de forma paulatina. Obviamente. Porque en el momento en el que se establezca la crisis de un día para otro, la gente va a sentir el cimbronazo y va a decir, un momento, ¿qué está pasando? No, es que ya cimbronazo hemos tenido. O sea, cuando la bonanza cafetera cae y lo que lo reemplaza es nuestro estructura producto, petrolera. no es nuestro producto insignia, no la coca, el petróleo. Nos dimos cuenta de que ya empezamos a pensar un país que era inviable y que no tenía manera de solventarse y entonces empezamos a necesitar de las personas de afuera y de traer inversión extranjera a gran escala y Ecopetrol decidió no hacer refinerías sino sacar simplemente el crudo y a partir de ahí hemos venido de crisis en crisis, de crisis en crisis y de que cada vez veamos que el desempleo sube, de que de que el campo cada vez es menos de todos y más de unos pocos, que ahorita los latifundios son una cosa terrible porque es el 87% de la tierra colombiana en manos del 4%. Entonces, Que no produce nada. Y no produce nada. Incluso estamos importando cosas como el arroz, que se supone que entre el Huila y Tolima generan el suficiente arroz para que lo consuma Colombia y nos quede para exportar, pero estamos importando arroz. Entonces, es que ya las crisis no representan nada real dentro del sistema porque a nosotros ya no nos importa el sistema. Seguimos centrados en la lucha de los dos bandos
y el sistema, sea cual sea el que esté inmerso, cualquiera de los dos bandos, no nos importa realmente. Estamos peleando contra fantasmas. Mire, eso replantea el morronguerismo crítico. ¿Listo? Y nuestro gran dirigente del morronguerismo crítico, doctor Roy Barreras, se podría empezar a pensar en eso. Porque él sí lo dijo en su momento. El primer gran golpe de la crisis económica colombiana es Reficar. Ahí fue cuando los colombianos dijimos, en verdad estamos en problemas. Y cada año cuando dicen vamos a sacar a la venta tantas acciones de Ecopetrol para liberar presupuesto, ahí empezamos a decir, en el momento que Colombia tenga el 49% de acciones de Ecopetrol, ahí Colombia siente el segundo golpetazo que genera el knockout. Porque no lo van a hacer los estudiantes, no lo van a hacer los campesinos, no lo van a hacer los camioneros, no lo van a hacer estas estructuras a no ser de que luchen de una manera organizada. Que entendamos que la crisis va a todos los golpes. ¿Listo? En estos días lo planteé en una conversación que tuve, la que te etiqueté sobre el lenguaje inclusivo. Y es que estamos tan concentrados en buscar un enemigo que no nos damos cuenta que estamos luchando contra, valga la redundancia, un enemigo invisible. Y es que, si bien entendemos que los de la mayor parte de la izquierda pretende que el enemigo es la derecha y la mayor parte de la derecha pretende que el enemigo es la izquierda, cuando no se enteran de que el verdadero enemigo son la administración pública de los recursos y cómo el Estado pretende de que, llevando la crisis que llevamos, las cosas se van a arreglar de un momento a otro siguiendo el mismo patrón de elecciones, siguiendo el mismo patrón de políticas públicas, siguiendo el mismo patrón de políticas económicas, en las que nos vemos enfrascados en un punto en el que hasta las otras naciones no les interesa lo que suceda con Colombia. Ya no hay inversión ni siquiera extranjera. Estamos completamente empecinados de que otro país, otra potencia mundial va a venir a salvarnos con su capa y su escudo, cuando en realidad no ha sucedido ni sucederá. Ya no tenemos... ¿Estás diciendo que somos lo que Estados Unidos criticaba de Cuba con la Unión Soviética? No. Me explico. Nosotros somos el remedio de querer alcanzar las mismas cifras que quieren alcanzar otras naciones extranjeras que hacen lo que nosotros no hacemos. Es decir, somos una paradoja constante en la medida en la que, si bien observamos que naciones más avanzadas, como de hecho ahora hablábamos de Nueva Zelanda, podemos hablar de Alemania, Francia no, España tampoco, Italia menos, bueno, Paraguay, La República de Paraguay. Stones para la República de Paraguay ahora en la crisis económica. Paraguay, estamos tratando de darnos y sacar pecho y decir, nosotros podemos ser como ellos cuando no estamos siguiendo ninguno de los lineamientos que ellos proponen para que nosotros nos construyamos apropiadamente dentro de los modelos económicos y políticos que requerimos para salir adelante. Y yo creo que ahí hay un tema y es que cuando alguien sube al poder, sea Santos, sea Duque, incluso Uribe, plantean un modelo en su campaña, ¿no? Socialdemócrata. Para la socialdemocracia, que es el centro más centro que podemos encontrar y es lo más equilibrado que se ha podido extender en el mundo y que ahorita es pues el modelo que todo el mundo quiere alcanzar para el bienestar social. Es ese punto en el que el agua tibia está tan rica que se quedan dormidos en la bañera. Sí, ahí cuando se plantea, ese es el Estado que nos vende, pero es que no existe una base sobre la cual construir un Estado socialdemócrata, porque nosotros nunca hemos salido del feudalismo. ¿Es cierto? Y plantear ese tipo de modelos y querer replicarlos con cosas como la ley 100, que en teoría es la machera, pero que en un Estado que no puede soportarlo, es creo el mayor de los errores y es la peor de las decisiones a la hora de elegir gobernantes, porque no estamos eligiendo estadistas, estamos eligiendo vendedores de mercado que nos están simplemente viendo la cara. Mire, yo no soy quien, porque no soy el estadista del siglo XXI, para hablar del internacionalismo, pero en este momento Chile afronta una situación muy crítica. Chile afronta la construcción de una nueva constitución.
Y salían personas a criticar, a decir, la Constitución es una carta de ruta. Y nuestra Constitución es muy hermosa. Nuestra Constitución es ideal. Ojalá viviéramos en el país de la Constitución. Pero hermanos chilenos, ojalá viviéramos en nuestra Constitución. Yo loo y aplaudo la figura chilena de decir, la Constitución no la va a crear nuestro Congreso como lo hicimos acá en Colombia, sino que lo van a crear académicos y personas que tienen la capacidad moral, ética y práctica de salir a decir qué ha pasado con nuestro país. Y eso es de admirar, porque quienes deben construir el país, quienes deben construir la hoja de ruta, son las personas que tienen la capacidad de aplicar las políticas públicas para llevar a nuestro país, a su país, a una estructura de desarrollo. No es una estructura de libre mercado, no es una estructura de mercado nacionalista, porque debemos desligarnos de ese bipartidismo clásico, sino empezar a mirar Nueva Zelanda. ¿Qué le sirve a Nueva Zelanda? Le sirve esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque ellos hacen esto, esto, eso. Pero ante todo, porque tienen una concepción patriótica, sin llegar a un sistema nacional socialista, sino decir, oiga, somos todos porque nos sentimos iguales, todos somos chilenos, y pues como todos somos chilenos tenemos que darle media a los chilenos. Lo que decía la logia del externado, externadista apoya externadista. Lo que hace la logia de la Sergio Arboleda en la presidencia. No importa si hay mejores hojas de vida, pero eres de la Sergio, tienes un ministerio. Eso no lo debemos pensar como colombianos. Salir de la Sergio Arboleda y empezar a pensar, oiga, usted es colombiano. ¿Qué política pública se plantea? Oiga, me parece muy bien la estructura agraria que tiene los arroceros del Huila. Empecemos a apoyarla. ¿Por qué vamos a apoyar a arroceros de otro país? Les Pero propongo, para eso tenemos que salir de tenemos muchas que discusiones. educarnos y tenemos que asumir la desobediencia civil desde otro papel menos pasivo, Sí, continúa hablando, por favor. menos pasivo, ¿no? Ahorita que retomamos el tema de la desobediencia civil entonces es en Colombia Sí, amor. un tema que sigue siendo la carta de salida para un montón de situaciones que no sabemos resolver, la verdad. O sea, con nuestra discusión he llegado a eso, que siento que es como la carta que tenemos para cuando no sabemos qué hacer. Y creo que la desobediencia civil no debería darse en ese marco. Creo que debería darse en el marco de sabemos qué hay que hacer y vamos a luchar por eso, ¿no? Sí. Tenemos un comentario y dice Felipe Cortés, no sé si llegué tarde y me perdí algo, pero el llamado no solo debe estar a generar y sostener burguesías como tenedores de capital y posibilitadores de empleo. Hay desestimulación de la desobediencia y la participación política de la sociedad con masacres, violencias burócratas y corrupción, dejándonos sin la oportunidad de construir un proceso de aprendizaje colectivo. Creo que estas iniciativas de base han generado estrategias para la desobediencia civil también, y allí recae la estigmatización llamándola comunista u otra cosa. ¿Es desobediencia o es representar una postura política? Eso lo decíamos al principio, que para hacer desobediencia tiene que haber precisamente una postura, sea del lado que sea, porque la desobediencia parte de la necesidad de la ser político. Sí, del ser político, de no sentirse representado por el Estado, sea cual sea la versión de ese Estado. Yo ahí tomo palabra y yo creo que incluso se pudo malinterpretar la invitación a los capitales colombianos a generar desobediencia civil. Pero entendamos que es un guiño histórico, ¿listo? De entrada yo no le estoy pidiendo al capitalismo que siga acrecentando la burguesía colombiana y la desigualdad, y que creemos una desigualdad, sino que nos planteemos históricamente como nos gusta, a partir de una revolución francesa tan hermosa, en la cual no podemos negar que fueron las burguesías las que patrocinaron la revolución francesa, pero que en últimas llegaron movimientos jacobinos a decir, oiga, por más de que aquí esté representada la burguesía, tenemos que desarrollar qué están pidiendo las bases. Y eso es lo que pasa cuando llegan las posturas y le dicen a la población base, ¿qué quiere? ¿Revisionismo o la guillotina? Y la base sale y dice, la guillotina, por favor. Eso no es una invitación a crear más burguesía, porque, repito, en Colombia no existe burguesía. No es una invitación a crear más desequilibrio de clase, porque eso debemos superarlo, ya no existen las clases en Colombia, sino es una invitación a que todos nos entendamos como colombianos y nos desarrollemos como colombianos.
que entendamos lo que decíamos al principio, lo que replanteó ahora en este momento Erling, y es que la desobediencia civil ya no parte de si eres de izquierda o si eres de derecha, sino que parte porque eres colombiano. Sí, hay que Eso- generar una identidad nacional, básicamente, es la invitación que Pero estamos haciendo, hay que ser pero no críticos. una identidad nacional que pretenda absorbernos a todos como iguales, sino entendiéndonos en las diferencias y sobre todo aprovechando esas diferencias, porque si algo tiene Colombia y algo la hace rica y es por lo que todos nos jactamos en el exterior y es por lo que decimos, ay, mi país, y es que a donde vayas hay diferencia y esa diferencia es bonita, hermosa, aprovechable y sobre todo es una diferencia que se complementa con otras diferencias para crear escenarios que generalmente resultan en nuevas posibilidades muy sugerentes. Y eso lo podemos ver cuando la minga, por ejemplo, ahorita que tocábamos el tema, la minga ya no es un tema indígena solamente, sino que es un tema afro, es un tema de los estudiantes, es un tema de los campesinos, es un tema de la juventud. La minga ya no solamente representa el escenario indígena de compartir, sino que representa el escenario colectivo del suroccidente, porque es donde más se ha dado históricamente, el escenario del suroccidente donde las minorías y los que no se sienten representados pueden llegar a discusiones que solventan las diferencias de todos y apuntan a decisiones colectivas que beneficien también a todos. Y eso es a lo que queremos llegar con el tema de la desobediencia civil, a que la desobediencia civil debemos verla más allá de simplemente pararnos a decir que no nos gusta, sino que la desobediencia civil es un paso para construir. Menos mal lo dijiste porque iba a empezar a recalcar que si bien tenemos que identificarnos como seres que conforman una nación, no podemos recaer en el nacionalismo radical, puesto que sabemos a qué históricamente hablando hemos llegado a puntos en los que el nacionalismo radical no ha dejado ha casi extinto varias razas a lo largo de varias creencias, a lo largo de ancho y largo de este amplio mundo. No, y mire que en Colombia también lo vivimos. Cuando el departamento de Antioquia quiso llamarse la República Independiente de Antioquia y separarse de Colombia, ahí también generó un tema de nacionalidad crítica, que por eso hoy en día podemos ver odios infundados representados entre las personas que somos del interior frente a las periferias que llegamos a tender a llamar incluso despectivamente como las provincias. ¿Por qué? Porque entendimos esta rivalidad con la periferia. Que el interior no se mueve si no se mueve el puerto de Buenaventura, que el interior no se mueve si no se mueven los llanos orientales, que el interior no se mueve si no se mueve la cultura del Atlántico. Pero no, como tenemos la rivalidad con el antioqueño, entonces decimos, no, deja ya la provincia, acá somos Al capital. paisa que haga lo que quiera. Podemos partir del principio de que la persona que salve el mundo puede partir de cualquier lugar, ¿no? El héroe. Y no podemos sentarnos a decir que solamente porque esa persona es antioqueña la vamos a rechazar, aunque tenga las mejores ideologías, porque al fin y al cabo a eso nos remitimos, a eso nos remitimos al momento de decir que tiene que existir una identidad nacional en el momento en el que podemos afirmar que si bien hay disputas frente a lo que creemos que es correcto o no, frente a lo que creemos que son las respuestas para lo que puede sacarnos de la constante crisis hasta la depresión en la que nos podemos estar enfrascando, identificar que la diferencia entre esas respuestas puede llegar a generar como una síntesis de lo que realmente puede ser una solución práctica, porque no solamente estamos hablando de lo bonito que puede ser una propuesta política o económica, sino la practicidad que esta puede traer para nosotros como escenario, porque si bien estamos hablando, y lo tuvimos ahora en una conversación también, si bien estamos hablando de Nueva Zelanda, a Nueva Zelanda no le sirven porque su entorno, tanto como su economía, tanto como su ecosistema, tanto como su política y su historia han sido diferentes a la nuestra, y lo que comprendemos como bien o mal, si así sean dicotomías y sean juicios de valor, pueden llevar a ciertas diferencias. Yo creo que para cerrar el tema del nacionalismo crítico, podemos llevarlo a la práctica colombiana con la historia. Cuando Bolívar dijo, comandante, salve usted la patria, no estaba mirando si era boyaco, no estaba mirando si era el llano, si era caraqueño, si era panameño, sino simplemente es la oportunidad que usted tiene de asumir las fuerzas que yo ya no tengo para comandar los ejércitos que me quedan y librar la última estocada de la batalla. Y con la minoría numérica
salir a enaltecer el orgullo patrio, porque ya nos entendemos es como colombianos, como la colonia que se está libertando, hacerle mella frente a los españoles y decir que somos menos. Tenemos el corazón más noble, tenemos la sabor. fuerza más pura en los brazos para derrocar la estructura de corrupción. Y es lo mismo, hoy en día, prácticamente, decirle a las provincias, somos, No los llame provincias, para decirle a la periferia, No lo llame periferia. a los otros. para decirle a Colombia, Epa. Bien. no estamos en la capital como si esto fuera esta película de los Juegos del Hambre en que el distrito 1 era el Capitolio. No, no, desentendamos esa estructura. No nos entendamos más, porque aunque es ficción, nos representa como colombianos. Sí. Seamos divergentes, destruyamos estas comunidades y empecemos a apuntalar dentro de una estructura de unidad. Solamente los sí piensan en absoluto. Y eso es algo que no me canso de recalcar, porque no podemos creer que la solución va a llegar de un solo sitio, que la solución va a llegar de la izquierda, que la solución va a llegar de la derecha. No, la solución va a llegar del colombiano. Sí. Justo iba a decir que a esto solamente le faltaba la referencia de Star Wars, ya habíamos pasado por todas. Pero sí, entonces creo que esa puede ser la síntesis de nuestra ponencia del día de hoy, ¿no? La desobediencia civil es una invitación a que aprendamos a discutir, a que aprendamos a discutir, a compartir, que abolamos, ¿cómo se dice? Abolir las clases, la idea de las clases. Y hablemos y busquemos un Estado que sí nos represente y que sí se pueda construir desde las realidades tangibles de nuestra nación y no desde ideales, porque por muy bonita que sea esa constitución, no se puede aplicar si no la pensamos desde las realidades. Entonces, Sin desconocer la riqueza histórica que tenemos, porque aunque suene cliché, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. sí, por favor. Entonces, ¿quieren decir algo para cerrar? Yo me siento cómodo con lo que hablamos el día de hoy. Yo solamente quiero cerrar diciendo que la desobediencia civil no es delito, no se sienta delincuente. Ser desobediente civil es totalmente legítimo y constitucional y lo va a representar y defender cualquier juez de la República. Sí, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Oromo. Nosotros somos Multiviral Colectivo. Pueden buscarnos en Facebook y en Instagram, donde también estamos haciendo la transmisión en este momento en diferido. Y pueden mirar nuestra página web. Tenemos columnas, reportajes, piezas gráficas, mucha información. Tenemos las asesorías por parte del abogado, entonces cuando ustedes quieran nos pueden plantear un tema para discutir y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En-